Bueno, vamos a empezar con esta nueva unidad temática que se llama termodinámica. Y acá vamos a cambiar un poco, otra vez vamos a cambiar nuestro objeto de estudio, las modelizaciones que hacemos sobre él y las modelizaciones que hacemos con las interacciones del objeto de estudio con el entorno. Bien, lo que vamos a hacer es trabajar con un sistema macroscópico termodinámico, que así es como le vamos a llamar a nuestro objeto de estudio. ¿Por qué lo vamos a llamar así? Porque de ese modo lo vamos a modelizar, es decir, lo definimos a través de nuestra modelización. En particular, a partir de acá vamos a dejar de llamarle objeto de estudio, le vamos a llamar sistema de estudio, pero bueno, es lo mismo. Nuestro objeto de estudio en general va a ser un gas o un fluido que se encuentra contenido en un lugar al cual el entorno le hace determinados procesos. ¿Bien? Y otro detalle que vamos a ver es que vamos a trabajar en lo que se llama termodinámica del equilibrio, que es, bueno, si un determinado proceso provoca caos en nuestro sistema de estudio y que yo entonces no puedo medir las variables que lo representan, bueno, durante ese rato no voy a mirar, voy a esperar a que mi sistema se quede en equilibrio, que se quede quietito, y ahí voy a poder ir a medir. ¿Bien? Esto lo vamos a ver en detalle más adelante. Bueno, ustedes ahí en la práctica, y además tienen el apunte, tienen un montón. Lo que por ahí yo quiero hacer ahora es ordenar los conceptos para que queden bien claros. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a tener es nuestro sistema de estudio, que puede ser un gas, por ejemplo, al cual lo voy a medir con determinadas variables que vamos a definir. Es decir, mi sistema de estudio va a quedar definido por variables que lo representan sobre su estado, sus variables de estado. Bien, entonces tengo un sistema de estudio. Esas variables van a ser estas. Cuando yo esté hablando de estos conceptos, son las variables de estado de mi sistema de estudio, que son la entropía, la temperatura, el volumen, la presión, el número de moles, el potencial químico y la energía interna. Bien, algunas ya las conocemos, ¿no? Temperatura la conocemos intuitivamente, el volumen y la presión, el número de moles. Fíjense que no estoy trabajando con la densidad, queda como definido que si tengo un volumen y un número de moles, tengo una densidad, el número de moles hace referencia a la cantidad de materia. Bueno, potencial químico y la energía interna ya vamos a ver qué es. ¿Bien? Lo mismo con la entropía, ya vamos a ver qué es. Pero estas, para que quede bien claro, son variables de estado de mi sistema de estudio. ¿Bien? La entropía, temperatura, volumen, presión, número de moles, potencial químico, energía interna. Después lo que vamos a ver es que estas variables van a ser modificadas por procesos que le va a hacer el entorno. ¿Bien? Es decir, yo tengo mi sistema de estudio y tengo un entorno a ese sistema de estudio, ¿no? Como lo exterior al sistema de estudio, que le va a realizar procesos. Esos procesos son acciones sostenidas en el tiempo, entonces que en un dado delta t, en un dado intervalo de tiempo, en un delta t, me van a provocar cambios en estas variables, es decir, voy a tener una inicial y una final pasado ese delta t. Eso es parecido. Esos procesos que puede llegar a ser el entorno modelizados en esta unidad temática van a ser el proceso llamado calor, el proceso llamado trabajo termodinámico y el proceso llamado trabajo químico, y después otros que no vamos a modelizar, pero bueno, pueden existir. Nosotros en esta parte no vamos a modelizar. Calor, trabajo termodinámico y trabajo químico. Recuerden que esto es procesos. Cuando yo mire estas variables, van a ser variables, como sabemos, instantáneas, ¿no? Como que yo voy, mido y digo, bueno, en este momento tengo tal temperatura, tal entropía, tal volumen, tal presión. Cuando estamos hablando de los procesos, estamos hablando de acciones que transcurren en un delta t. ¿Bien? Y que estas son las que nosotros vamos a modelizar en esta parte. Estos son los procesos que puede realizar el entorno sobre el sistema de estudio. Ahora, más allá de que el entorno tenga la intención o no de realizar esos procesos, lo que vamos a ver es que vamos a tener que modelizar algo más en esta unidad temática, que es la frontera entre mi sistema de estudio y mi entorno. Mi sistema de estudio va a quedar delimitado por una frontera.
Esa frontera puede ser algo físico, real, como las paredes de un recipiente, o las paredes de un globo. Bueno, puede ser muchas cosas, o puede ser algo imaginario que yo decido darle esas características. Puede ser una frontera, puede ser algo que no esté ahí, realmente no haya algo físico ahí, pero yo digo, bueno, voy a poner una frontera imaginaria acá. Todo lo que esté de acá para adentro es parte de mi objeto de estudio o de mi sistema de estudio, lo que esté para afuera no. ¿Bien? Esas fronteras van a tener sus características también, ahora vamos a verlo mejor, pero las fronteras que yo voy a tener que ver estas vienen de a pares, porque o es de una o es otra, ¿sí? Entonces yo voy a tener que ver si es adiabática o diatérmica, si es deformable o indeformable, o si es permeable o impermeable. ¿Bien? O sea, si es una, no es otra. Por eso vienen si es diatérmica, no es adiabática, es o adiabática o diatérmica. Además puede ser deformable o indeformable, y además puede ser permeable o impermeable. Bien, entonces acá definimos como 3 partes de nuestros problemas a modelizar. Nuestro sistema de estudio con sus variables, nuestras fronteras con sus características y el entorno con los procesos que puede hacerle a nuestro sistema de estudio. Bien, entonces ¿qué significa que la frontera sea esto o esto? Bueno, es el cuadrito que ustedes tienen ahí, acá por ahí lo tienen otra vez. Que lo que vamos a decir es que si la frontera es deformable, va a permitir el trabajo termodinámico. Y si es indeformable, no lo va a permitir. Ejemplo, si la frontera es un frasco de vidrio, no se va a deformar. O sea, por ahí el gas se calienta, quiere expandirse, no sabemos. O sea, por ahí el gas está tratando de expandirse y no va a poder. ¿Por qué? Bueno, porque la frontera es indeformable. ¿Sí? O al revés, bueno, tengo el gas metido dentro de un globo, el globo se calienta y entonces el gas va a querer expandirse y se va a poder expandir sin problema porque la frontera es deformable. ¿Bien? Entonces, si permite el trabajo termodinámico es deformable, ¿no? Si no permite que el entorno haga trabajo termodinámico es indeformable. En tal caso, si lo permite, la variable que se va a modificar es el volumen. ¿Bien? Si hay trabajo termodinámico, hay cambio de volumen. Si no hay trabajo termodinámico, no hay cambio de volumen. Y la variable intensiva, después vamos a ver qué es eso, es la presión. ¿Por qué? Porque lo que vamos a definir es que el trabajo termodinámico, este proceso, se define así. La integral entre un volumen inicial y un volumen final de la presión respecto al volumen diferencia el volumen. Si el volumen inicial y final son iguales, me queda que este es igual a este, entonces esta integral me da 0. Y no hay trabajo termodinámico. ¿Bien? Diatérmica y adiabática es si permite proceso de calor. Si es diatérmica, sí lo permite, ¿no? Por ejemplo, si tengo un vaso de metal altamente diatérmica, va a permitir procesos de calor. Si es adiabática, no los va a permitir, por ejemplo, si tengo un muy buen termo. Entonces, no me va a permitir procesos de calor, es adiabática. La variable que se modifica es la entropía. ¿Sí? La variable asociada al calor es la entropía. ¿Bien? La temperatura es la variable intensiva y lo que vamos a tener es que el calor va a ser la integral entre entropía inicial y final de la temperatura respecto a la entropía diferencial entropía. Pero si la entropía no cambia, el calor es 0. ¿Bien? Entonces, esto es lo que tenemos que ver. La temperatura puede cambiar por otras cosas, no solamente por un proceso de calor. En cambio, lo que sí cambia sí o sí ligado a un proceso de calor es la entropía. Bueno, y después tenemos permeable y muy impermeable. Lo que vamos a tener es que tenemos un trabajo químico y lo que va a cambiar es el número de moles. Acá es claramente, ¿no? Si se me está escapando materia, tengo una frontera permeable y se me escapa la materia, entonces lo que voy a tener es un trabajo químico. Y si la frontera es bien impermeable, no se me escapa materia, no voy a tener trabajo químico, entonces la variable que cambia es el número de moles y el potencial químico es la variable intensiva. ¿Bien? Bueno, entonces esto y esto tiene que estar bien claro de acá en más.